En esta parte estudiaremos el componente ecosistémico. Aquí encontraremos preguntas sobre relaciones entre factores bióticos y abióticos, comunidades, poblaciones y cadenas de consumo. Bienvenidos. Pregunta número 1. En un ecosistema llegaron dos especies de aves que se alimentaban de semillas grandes, las cuales son escasas en este lugar. Al coincidir en la fuente de alimentos se estableció entre ellas una relación de competencia. Entre esta relación sería menos probable que con el tiempo A. Una de las especies cambiara de hábitat, B. Una de las especies se extinguiera, C. Las dos especies compartieran el alimento o D. Algunas de las dos especies variara su nicho. La competencia es la relación que existe entre individuos de la misma especie, llamada intraespecífica, o de diferentes especies, llamada interespecífica, cuando los recursos del ecosistema en que se desarrollan son insuficientes para suplir las necesidades de todos los individuos que viven allí. Conteste las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. En algún lugar del bosque húmedo amazónico existe una población de ranas de cierta especie. Debido a un fuerte cambio climático comenzó una sequía prolongada que redujo la extensión del bosque húmedo y lo fragmentó en áreas muy separadas entre sí. Como consecuencia de lo anterior, el grupo de ranas quedó dividido en grupos más pequeños, cada uno de los cuales habita un fragmento diferente y separado del bosque. Pregunta número 2. Respecto a estos grupos, se podría suponer que, inmediatamente después de haber ocurrido la separación, A. Se formaron poblaciones diferentes de ranas que presentan separación de sus hábitats. B. Se formaron poblaciones diferentes de ranas que empezaron a cambiar sus características físicas. C. Se mantuvo la misma población de ranas que no presentó aislamiento reproductivo entre los grupos. O D. Se mantuvo la misma población de ranas que conservó las características de la población original. Esta pregunta nos pide un análisis sobre lo que sucede inmediatamente después de haber ocurrido la separación, puesto que no podemos hablar de un cambio de características ni un aislamiento reproductivo aún, porque es inmediatamente. Por lo tanto, simplemente las poblaciones de ranas van a presentar separaciones de hábitat. Pregunta número 3. Después de algunos cientos de años, los individuos de uno de los fragmentos de bosque eran tan diferentes a los individuos de otros fragmentos que fueron considerados como una especie nueva. Tal cambio en sus características probablemente se debió a que A. Siempre que existe una separación geográfica entre grupos de individuos de una especie, uno de los grupos origina una nueva especie. B. Algún cambio ambiental ocasionó que los individuos con ciertas características se vieran favorecidos y transmitieran estas a nuevas generaciones. C. Todos los individuos del grupo se cruzaron con individuos de otras especies de ranas, por lo que adquirieron características nuevas. O D. Ciertos individuos desarrollaron durante su vida características ventajosas y las transmitieron a las nuevas generaciones. El proceso de especiación por medio de la adaptación significa acostumbrarse o saber vivir en un medio físico determinado de un ecosistema en particular. Los organismos mejores adaptados crean estructuras biológicas que le permiten vivir mejor en ese medio. Pregunta número 4. Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Si una de las especies se perjudica en la relación, esta simbiosis se llama parasitismo, y si las dos se benefician, mutualismo. Las siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones. 1. Un insecto que poliniza una planta y a la vez consume néctar. 2. Las pulgas que viven en un perro. 3. Las amebas de los seres humanos en el intestino. De acuerdo con lo planteado, podría decirse que A. 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo. B. 1 y 2 son ejemplos de mutualismo y 3 de parasitismo. C. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo. O D. 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo. De los tres ejemplos que tenemos en el enunciado, el primero es mutualismo, puesto que la planta se beneficia en su proceso de reproducción y el insecto puede comer. El segundo es parasitismo. El perro se va a ver perjudicado por tener pulgas. Y el último también es parasitismo, pues podemos tener una patología para el humano que tiene amebas. Pregunta número 5. Para mejorar el cultivo artificial de una especie de flores de alto valor comercial, se han escogido y mantenido los caracteres más favorables durante su producción y mantenimiento. Este proceso, conocido como selección artificial luego del cultivo de varias generaciones, probablemente hará que dicha especie de plantas A. Obtenga un alto valor de supervivencia, B. Erradique definitivamente sus plagas, C. Reduzca su variabilidad genética o D. Disminuya su productividad.
La endogamia es la producción de descendencia mediante el apareamiento o crianza de organismos que están estrechamente relacionados genéticamente. Por ello disminuye la variabilidad. Pregunta número 6. Consultando sobre la posibilidad de utilizar algunas especies de aves nativas para controlar una plaga de insectos en un cultivo, un biólogo presentó el siguiente resultado sobre las aves presentes en los alrededores del cultivo, como observamos en la tabla. Podríamos decir que, para resolver el problema de la plaga, la información es A. Suficiente, porque lo más importante es conocer qué aves frecuentan la misma altura del cultivo. B. Insuficiente, porque no todas las aves que frecuentan la misma altura del cultivo pueden alimentarse de los insectos que conforman la plaga. C. Insuficiente, porque solo conociendo el tamaño de la población de las especies de aves se sabrá qué medida tomar. O D. Suficiente, porque si escogemos algunas especies de cada altura tendremos más probabilidad de controlar la plaga. En esta propuesta necesitamos más datos, como la dieta que tienen estas aves, puesto que algunas que se nombran se alimentan de frutas y semillas, no precisamente de insectos. Es otro tema a tener en cuenta. Pregunta número 7. La siguiente figura evidencia la morfología similar de algunos mamíferos placentarios comparados con algunos marsupiales. Todos los marsupiales están más relacionados entre sí que con cualquier placentario y viceversa, lo que implica para ambos grupos antecesores inmediatos diferentes. Teniendo en cuenta lo anterior, el parecido entre parejas de marsupiales y placentarios puede ser explicado porque el ambiente A. ha favorecido la existencia de genotipos idénticos y fenotipos similares. B. ha favorecido la existencia de fenotipos similares, aunque los genotipos sean distintos. C. homogeniza los fenotipos de todos los organismos y consecuentemente los genotipos. O D. homogeniza los genotipos de todos los organismos y consecuentemente los fenotipos. La opción B describe correctamente la situación. Los marsupiales y los mamíferos placentarios son genéticamente diferentes. Comparten fenotipos similares, pero es debido a una homología biológica producida por el ambiente. Pregunta número 8. En los desiertos la tasa de fotosíntesis es mucho mayor en la época de lluvia que en el resto del año. Para los grandes animales de la sabana, la falta de alimento durante la época seca produce el descenso en el tamaño de sus poblaciones. Para las plantas epífitas, es decir, las que viven sobre otras plantas, la existencia del espacio en las ramas y troncos de los árboles es indispensable para asegurar la dispersión de sus semillas para crecer exitosamente en nuevos lugares. De lo mencionado anteriormente podríamos decir que A. El alimento es el único factor limitante en el desarrollo de cualquier ser vivo. B. Debido a la complejidad de la naturaleza, cualquier recurso escaso puede ser reemplazado por otro. C. Todos los recursos son igualmente importantes y cuando alguno de estos escasea, cualquier proceso se detiene. O D. La escasez de ciertos alimentos limita algunos procesos que se dan en plantas y animales. A medida que el tamaño de una población aumenta y los recursos presentes tienen que ser repartidos entre un número cada vez mayor de individuos, aparecen algunos problemas, como el gasto energético en busca de alimentos, la dificultad de hallar lugares para nidificar, refugiarse, etc. Estos son factores limitantes. Pregunta número 9. A medida que aumentó la población colombiana y se requirió más espacio para asentamientos humanos, la gente se fue desplazando hacia las áreas boscosas, reemplazando así la vegetación nativa por cultivos y pastos para el ganado. Como resultado, las grandes extensiones de bosque se dividieron en fragmentos pequeños separados entre sí. Los grandes carnívoros del bosque como jaguares, tigres y águilas realizan grandes desplazamientos diariamente en busca de presas generalmente difíciles de encontrar. El hecho frecuente de que estos animales visiten fincas con animales domésticos para alimentarse de ellos, luego de que ha recorrido la fragmentación de un bosque como causa de las actividades humanas, se puede atribuir a que A. Sus presas naturales desaparecen, quedando los depredadores sin recursos alimenticios. B. El tamaño de las poblaciones de sus presas disminuye, haciendo difícil su búsqueda. C. El tamaño de sus presas disminuye porque disminuye la cantidad de recursos alimenticios. O D. El tamaño de las poblaciones de sus presas aumenta, pero su búsqueda se hace más difícil por la alteración del aspecto del bosque. La problemática radica en arrasar el hábitat de dichas especies, lo que causa una disminución en las poblaciones, rompiendo el equilibrio de la cadena alimenticia. Conteste las preguntas 10 y 11 de acuerdo con la siguiente información. En cierta región los tramos bajos de los ríos crecen e inundan el área circundante durante 6 o 7 meses al año. El nivel del agua se eleva hasta 10 metros dejando totalmente sumergida la vegetación baja del bosque.
Las aguas se expanden hasta 20 kilómetros selva adentro por ambos lados del cauce. La crecida de los ríos reúne las especies del suelo con las que viven en los árboles, pues los artrópodos y algunos vertebrados del suelo migran hacia arriba para escapar de la inundación. Pregunta número 10. Si en las siguientes figuras cada óvalo representa el nicho general de cada grupo de organismos, entonces la figura que mejor ilustra la situación descrita durante una inundación sería... El concepto de nicho ecológico es una propiedad que describe una especie o población en un ecosistema. Es algo abstracto, habla más de las características de un rol desempeñado en el ecosistema por estos individuos, pero no es un espacio geográfico. Pregunta número 11. La información que mejor concuerda con su respuesta anterior es que durante la inundación en la parte alta del bosque, A. Se relaja la presión de predación y los dos grupos de organismos utilizan de manera diferente los recursos, por lo que hay muy poca competencia. B. Hay una mayor presión de predación y los dos grupos de organismos utilizan de manera diferente los recursos, restringiendo su espacio, por lo que hay muy poca competencia. C. Hay una mayor presión de predación y una fuerte competencia por los recursos como el espacio y los alimentos que son restringidos en esta zona. D. Se relaja la presión y predación y hay una fuerte competencia por los recursos como el espacio y los alimentos que son restringidos en la zona. La opción C nos describe perfectamente la problemática que se presenta al tener un desplazamiento de una especie a un hábitat de otra, en la cual vamos a tener una fuerte competencia de recursos y una presión de depredación.